Bienvenidos a otro capítulo más de Notas Teológicas. El día de hoy no voy a poder tener un live con ustedes, así que decidí compartirle una parte relacionada con nuestro estudio de la Biblia que tiene que ver con si la prohibición de la pena de muerte, que está tan regulada en el Viejo Testamento, sigue siendo válida o si Jesús en el proceso de perdonar o evitar el apedreamiento de la mujer adúltera en el Nuevo Testamento lo elimina. Este es un tema que traté en un canal cercano, que es el canal del hermano Néstor Díaz, y que me tomé el tiempo para poder compartirlo con ustedes aquí. Espero que sea de su beneficio y nos vemos pronto. Vamos a recibir a nuestro buen Leonardo, que se cuenta con nosotros acá. Cuéntame, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por darme el chance de compartir contigo. En verdad, yo admiro mucho el trabajo que están haciendo y creo que hay muchas personas en los grupos que administramos de la comunidad que siempre preguntan por libros sobre un tema u otro. Y muchas veces la respuesta es, mira, ese libro está en inglés si tú quieres leerlo. Y muchas personas dicen, mira, yo no leo inglés. Entonces yo creo que la labor de hacer disponible para la gente en su idioma buenas herramientas, yo creo que es una labor encomiable y que vale la pena. Tremendo, tremendo, mi hermano, claro que sí. Óyeme, por cierto, de que estaba esta gente son increíbles. Oye, cuéntame cómo va Cristianismo Musculoso. Veo que están muy activos ahí en el grupo de WhatsApp. Sí, bueno, realmente casi todos estamos muy activos, pero en nuestra vida laboral, yo realmente, muchos de los chicos, nosotros estamos intentando crear contenido en nuestros distintos canales. Y realmente, yo por ejemplo me he dedicado a estudiar los 10 mandamientos y estoy haciendo una serie bien larga. Tremendo, sí. Entonces, sí apoyamos y yo creo que ha sido bien transformador. De hecho, todavía existe Ana, yo sé. Lo que pasa es que no te vamos a dejar entrar. Pero Sí, la ¿por qué? verdad es Porque es mujer, ¿verdad? que... Sí, porque eso es de Exacto. hombres solamente, claro. No, ella tiene su grupo, ella tiene las maes ahí, donde los hombres no sabía. entran. Sí, ella tiene un grupo ahí de WhatsApp bien fuerte, bien poderoso. Dale. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, justamente esa es la razón por la cual yo te pedí, de alguna manera, que me diera como espacio para yo poder presentar de alguna manera algo que es complementario a lo que tú comentabas de la pena de muerte. Yo hice una serie de episodios. Sí, tremendo tema, sí, claro. No simplemente Sí. sobre eso, porque son como temas que están vinculados, que yo creo que en Latinoamérica nosotros no conectamos bien, porque la pena de muerte está directamente vinculada a cuál es la capacidad que tiene el gobierno de hacer cosas, porque está directamente vinculado con la autoridad, cuál es la división entre la iglesia y el Estado, qué significa eso, porque nosotros tenemos una percepción relativamente nueva de esa distinción, y también la naturaleza de la guerra. Recientemente tenemos la situación de Maduro. Eso es Sí. algo donde nuestra teología se ve afectada con el día a día y muchos cristianos no saben cómo lidiar con ese tipo de cosas. Mira qué bueno que mencionas eso, porque justamente ayer hice un cambio con el video que había subido sobre pena de muerte. He hecho dos videos, un video en live, que es el que todos conocen, porque estuvimos ahí participando juntos y creo que es lo que inspiró la participación que vas a hacer ahora, y otro video que tiene igual portada, que es ya un documental, se llama Pena de Muerte. Pero ¿qué pasa? Que el documental ya iba heavy, iba subiendo heavy en la vista, pero tuve que quitarlo y subirlo de nuevo porque no estaba conforme con las transiciones que hacía. O sea, quería presentar por lo menos para que se viera más natural transiciones que estuviesen presentes, sobre todo reacciones personales de cuando yo estaba viendo el documental. Entonces lo que le agregué fue eso, le agregué unas cuantas reacciones mientras estaba viendo las cadenas de noticias que aparecen como un collage al inicio para darle idea al espectador del tema que se estaba tratando. Y en segundo lugar, hice unas transiciones cuando pasaba de un tema a otro, en la que colocaba algunas reacciones mías en particular, como para enriquecer mejor el video y hacerlo más elegante. Entonces le pido a la gente que está ahí que hagan que suba las vistas de ese video, porque recuérdense que el algoritmo lo manejan ustedes. Así que compartan ese video de pena de muerte, que es buenísimo. El video documental no es muy extenso,
Creo que lo Son que 15 dura son minutos. Por lo 15 que... minutos exactamente. Sí. Y les animamos a que lo puedan distribuir a mucha más gente, porque así podemos lograr que llegue otra vez a la misma cantidad de vistas que tenía antes y que la supere, que es lo importante. Y así el algoritmo lo puede promocionar a gente que tal vez le pueda servir y le pueda ayudar mucho. Claro, claro, no, totalmente. Bueno, yo creo que la política, yo diría que por la naturaleza, porque son temas, la pena de muerte es un tema que nosotros vemos como político y como separado de la vida de Ujú. iglesia, de alguna manera. Y yo creo que nosotros a veces como cristianos olvidamos el hecho de que la Biblia nos llama a velar por el bienestar de la ciudad donde nosotros estemos, el Ujú. país donde estemos. Entonces, el que un país tenga leyes justas o que se ejecuten justamente es la forma en la cual nosotros damos testimonio también de Dios, porque nosotros estamos velando por lo que conviene. Y mucha gente habla de que es bondadoso o que es bueno el tú proteger al criminal. Mira, dale un retiro donde ya no tenga que trabajar y entonces el resto de la nación tiene que financiar la vida de una persona que hizo o cometió un asesinato. Y esa no es la forma en la cual la Biblia trabaja. La Biblia dice que el culpable debe de sufrir la consecuencia y debemos proteger al inocente. Y yo creo que eso es un énfasis que yo sé que se olvida a veces, pero qué bueno que el trabajo que tú haces con respecto a eso. Entonces, no sé si quieres No, hablar. claro, vamos a darle de una vez para poder tratar este tema que me interesa mucho. Okay. Pero antes tengo una pregunta. ¿Tú eras más de béisbol o de básquetbol? Yo jugaba básquetbol. Ah, con razón, te Sí. pareces a este tipo, el de Hate de Miami, Dwayne Wade. Dwayne Quisiera Wade, yo, quisiera yo. para que tenga Eh, la guita que tiene. Tremendo. Ok, aquí tengo las diapositivas que has preparado. Háblame del Así es. caso. Sí, para que sepan, cuando estuve mencionando el tema de la pena de muerte en el live, tanto como en el documental, estuve hablando de las excusas que a veces se utilizan para decir no, que la pena de muerte ha sido como abolida en el Nuevo Testamento, cosa que es impensable, y se utiliza Ujú. mucho el caso de la mujer adulta. Me gustaría escuchar la propuesta porque yo di unas cuantas palabras, pero no profundicé mucho allí. Así que sería interesante escucharte en ese sentido. Sí, bueno, básicamente yo quería hacer énfasis en que cuando uno evalúa una de las historias de Jesús, es importante entender el contexto donde se dice y el libro en particular, ¿verdad? Ujú. Porque hay un nivel de riqueza que es muy alto, pero lo otro es importante considerar es el contexto de la ley. Yo creo que nosotros como cristianos de esta generación, nosotros no tenemos como mucho aprecio o cuidado con el Viejo Testamento. Y entonces muchas referencias que parecen ser sutiles en el Nuevo Ujú. Testamento nos pasan por la cabeza, o sea, nos pasan por encima y tú no te das cuenta que hay una discusión de por medio que es relevante. Entonces, yo por eso, lo primero que comentaba es que es importante, esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Cancela Jesús la pena de muerte en el caso de la mujer adúltera? Y yo creo que es importante chequear, entender el contexto primero, como le digo, o Ujú. sea, dónde ocurrió. Y quiero empezar con el contexto, porque esto es algo que muchos de nosotros no apreciamos de este texto, que es un contexto histórico. Y el contexto histórico también lo cita la misma Biblia, yo creo que tú lo citaste. Ujú. Dice, el primero de esto es que cuál es la razón por la cual ellos se acercan a Jesús. Esto es muy importante porque esto va a determinar la reacción de Jesús. Entonces dice que cuando los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto, y lo resalto, probándole para Ujú. tener de qué acusarle. La pregunta importante aquí que tenemos que entender es de qué que lo van a acusar. Pero Ujú. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Es importante esa referencia. ¿Por qué? ¿De qué lo iban a acusar? Entonces, para que nosotros entendamos el contexto, esto es las clásicas preguntas trampa que hacían los fariseos y los saduceos. Nosotros conocemos, de hecho, la más clásica, que es la que aparece de ¿a quién es que hay que pagar impuestos? Si al Ujú. César o no, ¿verdad? Entonces, fíjense que se utiliza la misma estructura en Mateo y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndolo en alguna palabra. Si nosotros leemos las otras versiones, dice más o menos lo mismo, de querían atraparlo. Y esto tiene mucho que ver porque ellos no tenían la capacidad
Bueno, aquí está el texto completo, pero nosotros lo sabemos, no creo que es necesario cubrirlo. El punto es que si él dice que hay que pagarlo, ellos pueden acusar a Jesús de que es un traidor de Israel, porque sienten que son ocupados por una nación extraña. Sin embargo, si él dice que no lo paguen, entonces él es un maestro que se puede acusar de sedición contra Roma. Y eso es importante. Entonces, tú no necesariamente descalificas a Jesús si él dice que hay que no pagarlo, pero tú te aseguras que los políticos resuelvan el problema que tú quieres resolver de otra manera, que es salir de Jesús. Entonces, es un arma, es una estructura para tú hacerlo, pero resulta que en este caso particular también ocurre la misma lógica. La lógica es, debe ser apedreada esa mujer, según la ley de Moisés. Si Jesús dice sí, apedrearla, ellos están violando la ley romana. La ley romana decía que ellos, los judíos, no podían hacer ejecuciones de muerte. Ellos no podían matar a una persona. Eso era algo que tenía que hacer el quien era el príncipe de ellos, el magistrado. Sí, que era un enfrentamiento con el sistema político. O sea, si Jesús dice apedréenla, bueno, es que en ese momento el derecho de la espada ya no está en manos del Sanedrín, sino en manos del gobernador de Roma, ¿verdad? Exacto. Entonces, y el gobernador de Roma no va a condenar a muerte a una mujer por adulterio, porque el adulterio era penado por la ley romana, si mal no me acuerdo, pero no creo que era penado con la muerte, no recuerdo. Continúa. Pero si él dice que no la apedreen, ellos pueden alegar que Jesús no está cumpliendo la ley, no está haciendo lo que la ley dice. Entonces, cuando yo lo veo en ese contexto, ese texto en particular, yo puedo notar que la finalidad de la discusión no es necesariamente el demostrar si la pena de muerte es válida o no, sino ver cómo Jesús se sale debajo del camión del problema que le plantean los líderes judíos. Entonces, ¿por qué era una trampa importante, verdad? Vamos a entender el contexto, porque tal vez no me creen. Dice, miren, en la Judea del siglo I, bajo la administración romana, como yo le decía, ellos tenían ciertas libertades, pero no tenían todas las libertades posibles. De hecho, abajo yo les cito versiones del Talmud. Justamente como tú comentabas, eso del jus gladi, que el derecho a la espada en el derecho romano, lo tenía el gobierno romano. De hecho, en Romanos 13, eso es exactamente lo que cita Pablo cuando dice que por eso Dios le dio al gobierno la espada. Ellos son los dueños de la espada y ellos son los únicos que pueden ejecutar eso. Entonces, eso significa que los líderes religiosos no podían ejecutar eso que decía la ley o llevarlo de un tribunal que lo escuchara. Entonces, fíjense que hay evidencia de eso en el texto, porque cuando ellos van a llevar a Jesús delante de Pilato, los judíos le dijeron a él, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Eso es importante porque tal vez pensarán que yo estoy citando un texto externo. La misma Biblia lo dice. Entonces, de hecho, 40 años antes, tremendo, sí. De ese tiempo, ellos dejaron la cámara de piedra tallada, que era donde se hacían los juegos, se juzgaban los casos capitales. Y entonces ellos casos que tenían una connotación civil. Si yo tenía un tipo de ese caso, tenían que llevarlo ante una autoridad superior. Hago esa, ¿sí? De hecho, me parece que es en el Tratado de Sanedrín. No recuerdo si en el de Babilonia, que es 41A, o en el de Jerusalén, que viene siendo el 18A, donde se recoge un lamento por parte de las autoridades de Israel cuando Roma se adjudicó la pena capital. Eso se adjudicó después de la destitución de Arquelao. Cuando Arquelao fue destituido, entonces se nombró un procurador romano, se convirtió en provincia romana, Judea, y técnicamente era gobernada por un prefecto que era un representante del Senado. En este caso, a partir de allí, se le quita la pena capital al Sanedrín, y este tratado del Sanedrín 41A, si mal no me acuerdo, comenzaba a recoger ese lamento que decían, se nos ha quitado el cetro de Silo y no ha llegado el Mesías. Porque la profecía era que no se iba a quitar el cetro a Judá hasta que el Mesías regresara, que era la profecía de Jacob en Génesis. Pues bien, el cetro se les quitó y el Mesías no había llegado y no sabían que el Mesías había llegado, pero que en ese momento estaba tallando madera en Nazaret y no lo sabían. Entonces es muy interesante ese detalle, porque ciertamente la pérdida del poder de ejecutar
fue una de las evidencias de que el Mesías había llegado en ese momento, de que la profecía se había cumplido. Ahora, alguien preguntó por ahí, ¿y qué pasa con Esteban que lo lapidaron? Y la respuesta es que siempre hay vacíos de poder, especialmente cuando hay un cambio de procurador. Por ejemplo, cuando hubo un cambio de procurador porque Festo, el procurador, murió y fue sustituido por Albino, dice que Albino, en este caso, estaba de camino para asumir el poder y aprovechando ese vacío de poder, Anás II, hijo del infame Anás, aprovechó esa ocasión para arrestar a Santiago, el hermano de Jesús, y a otros con él, algunos dicen que incluso el apóstol Matías, y los ejecutó por lapidación, aprovechando el vacío de poder, cosa que enojó mucho a Albino cuando llegó. Bueno, pues con Esteban parece que pasó algo parecido. Hubo un vacío de poder posiblemente porque hubo un cambio de prefectura, es decir, Pilato abandona el puesto para ser sucedido por otro, en particular otro gobernador, y técnicamente la pérdida de ese tiempo, o sea, la pérdida de ese vacío, esa ausencia de poder, generó la posibilidad de que se ejecutase a Esteban de esa manera. Bueno, y considera esto el resto de discusiones que existen, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde dice que los judíos instigaban, básicamente conspiraban para que los cristianos fueran agredidos, fueran sacados, persiguieron al mismo Pablo, que tuvo que irse a varios lugares, porque ellos instigaban y creaban situaciones políticas de manera conspiratoria para hacer daño a los cristianos. Entonces, yo creo que es consistente con ya de por sí este reporte, de que continuamente ellos están buscando de cómo pueden torcer la ley de alguna manera o meter a los cristianos utilizando el sistema legal para destruirlos como tal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi tesis? Y esto es lo que yo quisiera explicar. Jesús no elimina la pena de muerte como un castigo legítimo, sino que se defendió de sus agresores, ¿verdad? Y pero en este proceso él mantuvo la integridad de la ley, él no la negó. Jesús lo que hizo fue que estaba decidiendo o defendiendo los requisitos procesales de la ley mosaica. Y lo voy a explicar bien rápido. ¿Qué significa? La Biblia dice que nosotros no debemos juzgar por las apariencias, sino con justo juicio. Y yo creo que si nosotros empezamos a ver los versículos del Nuevo Testamento que hablan de esto, va a empezar a ser más evidente. Lo primero es que los testigos tienen que ser calificados. ¿A qué me refiero con testigos calificados? La ley de Moisés decía que tú tenías que tener mínimo 2 testigos y estos testigos admitían ser responsables de eso, participando en el proceso de ejecución. Por eso, quien era el testigo echaba las primeras piedras. Miren, por ejemplo, dice, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Él está haciendo la cita de básicamente llamando al testigo, o el primer testigo. Dice que el testigo principal en el Viejo Testamento era quien tiraba la primera piedra. Dice, por ejemplo, él se refiere a esta ley que dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, pero no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Es decir, tiene que haber múltiples. Tremendo, claro. Sí. Y dice, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Y esto es muy significativo. Jesús está diciendo, tú eres el responsable legal de eso. Porque hay otro texto muy importante y muy relevante con respecto a la afirmación de testigos, que dice, Deuteronomio 19, que dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis lo que él intentaba hacer a su hermano, así quitarás el mal de medio de ti. Es decir, él es responsable legalmente y por lo tanto puede tener la misma paga. Si él quería que mataran a una persona y era mentira y se demostraba que era mentira, a él lo iban a acusar de muerte. Se le iba a aplicar la pena capital, así mismo. Exacto. Entonces, eso es un punto significativo, pero hay otro problema más grande y es que ellos tenían que sufrir las consecuencias legales de eso, pero había una segunda consecuencia legal. La segunda consecuencia legal es que ellos eran ahora los responsables del linchamiento
delante de las autoridades romanas, porque ellos son el testigo principal. El primero que tiró, él está diciendo, yo soy la razón por la cual esta persona fue llevada a justiciarse. Y en ese momento, entonces, Jesús, que está siendo buscado por parte de ellos para hacer, ellos quieren acusarlo, ellos quieren echarlo frente a las autoridades, le está diciendo, no hay ningún problema, tú me quieres acusar, tú quieres que yo lo mande a apedrearlo, tú vas a sufrir las consecuencias legales de hacer eso, el primer testigo. Entonces, cuando el gobierno venga a investigar, ¿quién fue el primer testigo? ¿Quién fue el que empezó esto? Esa persona. Y por lo tanto tendría la consecuencia. Ahora Jesús hace a los quienes están acusando en potenciales víctimas de su propia acusación. Claro, porque les está como devolviendo. Ustedes me están preguntando si esta mujer tiene que ser apedreada. La verdadera pregunta sería si ustedes deben ser apedreados por los pecados que han cometido. Y entonces... Ingenioso, caramba. Sí, o sea, es genial porque ahora Jesús los está poniendo a ellos en una situación incómoda donde ellos tienen que justificar esa posición. Entonces, y está el otro aspecto importante que ellos están incumpliendo elementos morales. Que ahí está la pregunta de Fabiano. En ese texto de la mujer adúltera, ¿dónde estaba el hombre con el que adulteró? Porque según la ley deberían ser juzgados los dos. Exacto. Entonces, tanto el hombre como la mujer deben ser culpables, ¿verdad? Y se supone, cosa que te interrumpa, Leo, pero se supone que ellos le encontraron a la tipa infraganti. O sea, le encontraron con el sujeto. ¿Por qué no llevaron al hombre? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Claro, obviamente ellos están evitando el problema legal de llevar al hombre porque obviamente no lo pueden hacer por parte de los romanos, pero crea un problema, ¿verdad? Eso muestra que la preocupación de ellos no era realmente la justicia, de que se cumpliera la ley. Y eso es una acusación que Jesús frecuentemente hace de ellos. Y hay algunas notas interesantes. Por ejemplo, dice en Levíticos capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, si ellos lo encontraron en el acto, ellos están desobedeciendo la ley al solo asegurarse que la adúltera sea la que sea juzgada. Entonces, esto es un aspecto importante porque muchas de las personas dicen que Jesús de alguna manera quita la ley, pero él está haciendo evidente que ellos no la están cumpliendo. Entonces dice, eso implica que de alguna manera ellos están practicando parcialidad. Y yo quiero leerle unos cuantos versículos para que ustedes vean cómo hace énfasis esto ahora. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, de qué tan grave es. Dice, en Levíticos 19 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu propio. Otro versículo en Proverbios dice, no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Ellos están literalmente mostrando preferencia por uno de los dos. Porque el Señor, dice Deuteronomio 10, tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y aquí, por ejemplo, este texto, de primera mano está que Dios no hace diferencia, Dios no hace injusticia y Dios no castiga a una persona por otra. Es decir, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Dice que cada uno morirá por su propio pecado. Eso es una parte importante. Dios no castiga injustamente, pero del otro lado, en Deuteronomio también se hace énfasis en que tú tienes que escuchar los pleitos, es verdad, y que tú no debes hacer distinciones de personas en el juicio. Dice, escuchen los pleitos entre vuestros hermanos y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano o el extranjero que esté con él. No harán distinción de personas en el juicio. Lo mismo escucharéis al pequeño que al grande. Entonces, fíjense que eso está en la ley, es un mandamiento. Ellos están rompiendo la ley que supuestamente ellos buscan defender. Y Romanos 2, porque tal vez algunos dicen, bueno, esto es, ¿sí? Sí, antes que tú continúes con eso, es interesante lo que dices, porque ciertamente es verdad. Ellos están tergiversando la ley, tratando de cumplir la ley. De manera que entonces se han convertido en tergiversadores de la Torah, y un tergiversador también estaba condenado a la pena capital. O sea, técnicamente estos tíos tienen la piedra en la mano, dispuestos a lanzarse a la mujer, pero no están libres de pecado, porque han cometido varios errores, y no errores
sencillos, son errores maliciosos, porque de por sí la pregunta que le hacen es trampa. Entonces, con este intento de entrampar a Cristo, ellos han arremetido en contra del mismo proceso y técnicamente han incurrido en pecar, justamente tratando de condenar a la tipa, porque al final de cuentas, entonces, no traen al sujeto, al varón, lo cual implica acepción de personas. Y en segundo lugar, estos tíos también están atrapados por sus propios intereses, es decir, tienen un interés malsano que justamente los inhabilita para ser verdaderos testigos, porque están tergiversando el juicio y al final de cuentas lo hacen con una intención malvada, que es justamente poner trampas en el mismo Cristo. Así que estos tíos no estaban libres de pecado. Las piedras que tenían que ser lanzadas sobre ellos mismos, tan solo por la manera como trataron el caso. Bueno, y algo que la Biblia frecuentemente critica, por ejemplo en el Viejo Testamento, es lo que se conoce en Estados Unidos, creo que se llama legal warfare, warfare, que es básicamente tú utilizas los medios legales para tú castigar o hacerle daño a una persona. Muchas veces el sistema de justicia, y esta es una de las razones por las cuales los cristianos frecuentemente intentaban o participaban del proceso legal defendiendo. La Biblia dice que ustedes deben de defender al pobre y a la viuda y al huérfano, porque normalmente las personas con poder tendían a abusar de esa persona que no se podían defender a sí mismas en el sistema legal. Por eso, por ejemplo, en nuestro sistema legal, aunque tú no tengas dinero, el Estado debe proveerte un abogado. ¿Por qué? Porque una persona que tenga recursos puede empezar un caso legal que tú no puedes cubrir, del cual tú te puedes defender, y entonces te pone en una situación donde puede abusar de ti. Y eso es algo súper común. En mi país, nosotros tenemos casos donde hay varios criminales. Bueno, tenemos un fraude multimillonario de Senasa, que es nuestro seguro nacional. Sí. Wow. Y las personas culpables, las genuinamente culpables, no están en el caso. Lo que están en el caso son individuos que participaron, pero no son los que recibieron finalmente los recursos. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo tengo suficiente dinero para torcer la justicia a mi favor y no cumplir la consecuencia. Yo utilizo una persona como ¿cómo le dicen? El conejillo de Indias, o básicamente entonces eso es fariseico. Yo no estoy buscando genuina justicia, y eso yo creo que es importante. Entonces, si continuamos, por ejemplo, esto es una idea frecuente. Por ejemplo, fíjense lo que dice Santiago. No tengan vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Tú le das preferencia a uno sobre otro. Y Santiago continúa. Después dice, no habéis hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Eso es decir, jueces corruptos. Dios no simplemente quiere que tú apliques justicia, sino que tú intentes en la medida de lo posible hacer justicia justamente. Y dice, y si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son... ¡Uy, Dios mío, Jehová de los ejércitos! ¿Qué es esta vaina? Como transgresores. O sea, ya están convictos por la ley como transgresores. Y cuando estás condenado por la ley, obviamente se aplicaba en casos como ese la pena capital. Así que continúa. Está buenísimo. Eso significa que estos tíos, al no llevar al hombre y solamente llevar a la mujer, ya se hicieron convictos por la misma ley que le querían aplicar. Claro, porque están alterando el caso. Es como un policía que te ponga una funda de droga para inculparte. Claro, claro. Está participando de una corrupción de la ley. Entonces dice, lo otro es que no hay una discusión, ellos le dieron la razón a Jesús. Por ejemplo, dice, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Entonces, esto es muy importante porque ellos no argumentan con Jesús, ellos se están dando cuenta que Jesús tiene la razón y que ellos no tenían un argumento para poder acusarla. Entonces, esto es algo que es importante. Si tú no tienes testigos, no puede haber juicio, claro. ¿Por qué? Porque si tú, básicamente todos los sistemas corruptos que se establecen, lo que empiezan a hacer injusticia, que tú creas juicios que son instituidos por el gobierno, donde tú no tienes controles, donde tú no tienes evidencia. Ese no es el caso aquí con la ley, porque Dios estableció el principio que tú tuvieras múltiples testigos, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, Jesús
lo que le dice, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Entonces ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más. Esto es importante, que Jesús no le dijo que ella no era pecadora, dijo que no la condenó. Es decir, no aplicó un juicio, ¿no?, con respecto a ella. Y esto entiendo yo que esto por dos razones. La primera es por el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero la segunda es porque este juicio estaba trucho. Inició mal desde el principio. Primero por la intención que tenían de entrampar a Jesús. Pero no solamente eso, sino es que si no hay testigos no puede haber juicio. Los testigos todos se fueron. Dos, estos testigos no llevaron al hombre. Es decir, no puede haber juicio porque no se presentó nunca bien el cargo. Entonces, esa es la razón de por qué no se cumple la pena capital acá. Es porque justamente el cargo, o sea, el juicio aquí está trucho. Los cargos no se han presentado correctamente, se ha hecho acepción de personas porque no se ha presentado al varón en el juicio, así que sí, creo que está excelente lo que estás presentando, porque se invalidaría este juicio porque era un juicio en sí mismo inválido. Bueno, y en la práctica, las personas que llevaron el caso ante Jesús son como un acusado que dice, mira, yo voy a cancelar mi solicitud a la corte. Hay muchos casos que es el acusado el que los retira. En la práctica es como si ellos hubieran hecho eso, porque ellos están acusándose, son los acusadores. Entonces, un detalle interesante es que no hay testigo. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, yo no puedo elevar un caso si no tengo evidencia, según la ley deuteronómica. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era siguiendo la ley de Moisés, no rompiéndola. Cuando él dice, no hay caso, ya tú no tienes persona que te levante. Fíjense que aquí se utiliza la palabra en hebreo de se levantará. Esa palabra aquí normalmente significa como ser el primero, afirmar, convertirse en el adversario, que básicamente es el demandante civil. Por ejemplo, adversario aquí, afirmar, levantar, armar, es como levantar, crear un caso de esa persona. Entonces, si no hay un caso en la ley hebrea levantado por un civil, una persona afectada, un testigo, no existe caso. Entonces, no es que Jesús no la está condenando, es que Jesús no tiene un caso legal con el cual condenarla, justamente porque es evidente que hay una serie de irregularidades con respecto al proceso. Otro punto que yo creo que es importante y es significativo es que mucha gente piensa que la ley mosaica fue abolida. Yo creo que es una percepción incorrecta porque Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió. Eso es importante porque cuando nosotros hablamos de la ley ceremonial, la ley ceremonial es satisfecha. ¿Por qué nosotros hacemos sacrificios? Por ejemplo, ¿por qué se hacían sacrificios? Porque no había un sacrificio que fuera lo suficientemente bueno para satisfacer la justicia de Dios. Jesús es ese sacrificio completo y entonces ya no es necesario seguir sacrificando animales porque ya Jesús la satisfizo. Ahora, eso no significa que el que Jesús satisfació el sacrificio hace inválida la ley moral de no matar. Todavía el matar sigue siendo algo malo. Igual el no adulterar sigue siendo algo malo. Y la ley establece cuáles son los castigos para ese tipo de crímenes. El que el gobierno lo siga, ya eso es otra cosa. Justamente hago esta cita aquí porque Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, pero él hace una referencia extra y él dice que cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la facultad que tenían los escribas y los fariseos? Que ellos cumplían la ley a conveniencia. Ellos seleccionaban lo que querían que se cumpliera y lo que no. Y cuando no les convenía, pues eliminaban secciones de la ley para no cumplirlas. Entonces, eso yo creo que es un juicio importante para nosotros, porque nosotros ponemos a los fariseos como alguien bien malo, pero ellos hacían cherry picking de la ley y qué cosa era la que eran válidas y la que no. Nosotros no tenemos esa libertad como cristianos. Es Dios quien define lo que es
ley y que nosotros debemos cumplir y lo que no. Eso creo que es importante hacer esa referencia. Y por otro lado, el castigo al adulterio con la muerte parece no ser evidente, pero era anterior a la ley mosaica. Para los que no lo saben, por ejemplo, en el capítulo 38 de Génesis, nosotros tenemos el caso de Tamar. Sí. Y en el caso de Tamar, si nosotros lo leemos bien, dice, y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Fíjense el detalle que Tamar estaba comprometida. Significa que en la práctica era un adulterio. Porque ella estaba comprometida con el hijo de Judá. Entonces ellos armaron un caso. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Que de hecho lo que hace la ley mosaica es como atenuar la forma en que se aplica la pena capital, porque la ley cananea la quemaba. En el caso de la pena capital judía era apedreada, la lapidación, que era como una forma un poquito menos cruel, entre comillas, de acabar con la vida de una persona, ¿verdad? Claro. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien me pertenecen estas cosas estoy encinta. Esto es un detalle interesante porque está diciendo, el culpable eres tú y por lo tanto hay que quemarte a ti también. Eso es importante porque se corresponde mucho con la dinámica de lo que tenemos aquí. Entonces, y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Lo que significa es, tú eres culpable de esta situación, fuiste tú el que, y por lo tanto tú requieres el mismo castigo, pero al otro lado se sabe que lo que ella estaba pidiendo era lo justo. Entonces él resultó ser culpable y yo creo que es muy relevante eso. No es algo nuevo, no es algo que simplemente la ley mosaica, es algo que está establecido en las escrituras. Y por último, yo creo que es importante ver que la Biblia hace mucho énfasis en no inclinar o hacer cosas para hacer el mal, no motivar a la gente a hacer el mal. Dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Eso es un mandato de Éxodo. Y como dice Zacarías, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzguen con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No tramen en vuestros corazones mal alguno contra vuestro prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que yo aborrezco, declara el Señor. Entonces, esto es básicamente un overview de que yo creo que es importante y espero que sea útil. No, claro, totalmente. Totalmente. Me gustó mucho. Creo que se puede sacar mucho de ahí para la construcción del argumento de qué fue lo que pasó en Juan 8. Y técnicamente es eso. Creo que la conclusión es que el juicio inició siendo trucho, no se podía darle validez, porque si un juez emite una sentencia con un juicio trucho, con testigos amañados, que tienen malas intenciones, que hacen acepción de personas, que obviamente no tomaron en cuenta al varón, sino que solamente se la apañaron contra la mujer, bueno, pues técnicamente tú no puedes, si eres justo, darle cabida a ese juicio. Y si no hay testigos, porque todos se fueron, ya que se sintieron remordidos por causa de su propia conciencia, bueno, pues no se puede dar juicio. Lo que sí hay que dar es una amonestación, vete y no peques más, que fue lo que hace Jesús directamente. Ahora mira, querido, hay una pregunta que algunos querían hacer, por lo que tú has mencionado tocante al tema de la ley moral y espiritual, claro, que es interesante esa parte, ya casi llegando a la recta final con tu participación. Claro. Por ejemplo, algunos de ellos entienden que los hermanos dicen, pero es que acaso la ley moral podemos decir que sigue vigente cuando podríamos hablar ya de una vida plena en Cristo, porque la ley en sí toda ha sido cumplida en Jesucristo, ya que nadie la puede cumplir, y por tanto lo que tenemos ahora es la acción del Espíritu Santo y la ley del Señor impresa en nuestro corazón para poder entonces vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué tú dirías a eso? Hay varios problemas con esa afirmación. Lo primero es que Jesús dice, si me amáis, guardaréis ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y quién es que dio esos mandamientos de la ley moral? Fue Dios que lo dio. Claro. Y no tan solo eso, sino que son escritos en piedra. Los otros, esos mandamientos no fueron escritos en texto. Habla de la permanencia de ellos.
Un punto importante a considerar es que los mandamientos no se dieron esos mandamientos no se dieron en Sinaí solamente. Se establecieron en Sinaí como se normalizaron, se hicieron explícitos, pero esos mandamientos están establecidos en la creación. Todos los mandamientos que nosotros vemos, por eso cité Génesis. En Génesis ya se entendía como algo malo, antes de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque en la creación es que Dios establece los principios esenciales. ¿Por qué está prohibido el tener múltiples mujeres o el adulterio? ¿Por qué? Porque Dios estableció en el principio el matrimonio. ¿Por qué está prohibida la muerte? Porque quien da la vida es Dios y solo Dios la puede quitar, porque no es propiedad nuestra. ¿Por qué está prohibido el mentir? Porque Dios no miente, el que miente es el diablo. Y eso ocurre desde Génesis. ¿Por qué nosotros no decía? Porque el que da el terreno donde estaban es Dios que lo da. Entonces, todos esos mandamientos que nosotros tenemos el día, incluso el día de reposo, que algunas personas dicen que no, lo dio Dios en el principio. Lo que cambia es la razón por la cual se guarda el día del Señor. Y cambia el día porque nosotros somos nueva creación, ¿verdad? En Jesús. Ok, entiendo. Entonces no es que se abolen, tú no tienes argumento para abolirlo, porque fue Dios que lo estableció. Y nosotros, según dice el apóstol Pablo, debemos cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Esa ley de Cristo es la ley que él da en Mateo 5, donde él hace una exposición de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, como Jesús lo da, son más peligrosos que los 10 mandamientos como lo dice Moisés. Porque él no simplemente dice, no es que tú cometes adulterio, es que tú ni siquiera deberías desear a la mujer de tu prójimo. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, entonces, ¿qué hacemos? Yo no estoy cumpliendo los mandamientos de Jesús. Pero, por ejemplo, ¿qué tú pensarías de los testigos, de los adventistas del séptimo día, que hacen una lectura un poco parecida y con ello justifican el que se guarde exactamente el día de reposo séptimo? Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento para... el problema con el sábado en particular es que el sábado no es el día, el sábado es el reposo. Recordemos que guardar el sábado es cesar de hacer las labores. Entonces, hay una connotación, una parte de esa connotación que es ceremonial, que es donde tú lo haces ese día. Y tú tienes una parte de la connotación que es el mandamiento establecido en Génesis, que es que tú separas un día de 7 para tú dedicarlo al Señor. Entonces tú puedes con toda facilidad decir, mira, tú sabes que en el Nuevo Testamento, el día que la iglesia guardaba el día del Señor, ¿por qué? Porque Jesús hace una nueva creación. Y en esa nueva creación, todos nosotros somos parte de ello. Corresponde con el Génesis, donde ¿cuál es el primer día? El primer día que pasa el hombre es creado al final del 6º día. Y el 7º día, el primer día de resucitar, de tener vida ese hombre, es el día del Señor. De la misma manera, el día que Jesús resucita es el día que nosotros celebramos de esa nueva creación. Entonces, consecuente con lo que establece. Pero te podrían acusar de que ahí estás espiritualizando ese mandato. ¿Y por qué no sería ideal espiritualizarlo todos? Porque si ese se espiritualiza, ¿por qué los otros no? Y se toman de forma literal. De hecho, yo creo que tú no puedes espiritualizar algo que tú no cumples. ¿A qué me refiero? Hay varios elementos que muestran que la iglesia primitiva lo guardaba así. De hecho, cuando Pablo habla de acciones en 1 de Corintios con respecto a guardar, él dice que cuando se reúnan el primer día de la semana, él está afirmando que ya la iglesia se reunía ese día para recoger y para hacer el Señor. Entonces nosotros tenemos evidencia histórica. El domingo, el día que se menciona, y se menciona en todos los evangelios como el día del Señor. Cuando se habla en Apocalipsis como el día del Señor es el domingo. Entonces, yo creo que la evidencia está del lado de la otra persona. Porque quienes enseñaron, de hecho, si ustedes se fijan, fíjense que los apóstoles dicen que ellos enseñaron todas las tradiciones que tenían que seguir y que lo hacían a través de cartas, y la carta lo que hace es que confirma lo que le enseñaron los apóstoles. Entonces yo creo que en particular para mí es difícil justificarlo. Los primeros 2 siglos de la iglesia, tú puedes ver... técnicamente es imposible tú ser sabatista si lees el Nuevo Testamento. Eso es imposible. Pero sin embargo, yo creo que todo se reduce a una cuestión. Es decir, todo este quilombo que se arma en estas discusiones es en cuanto a esa separación que se hace de ley ceremonial, ley moral, etcétera. Claro. Algunos dicen que esta separación es ficticia.
y que tú no la puedes encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no presupone esa división. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que esa discusión, yo creo que corresponde a que hay cierta complejidad en algunos Ujú, elementos, que tú tienes elementos que tienen elementos ceremoniales mezclados con elementos de la ley. Por ejemplo, el Día del Señor es uno de ellos, pero yo diría que tú tienes, por ejemplo, toda la sección del templo en particular. O sea, las ujú. celebraciones son puramente ceremoniales, pero tú tienes un libro entero de la Biblia que te dice por qué ya no es necesario, que por ejemplo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos básicamente te habla de la sesión ceremonial Ujú. y te dice por qué son satisfechos en Jesús. Entonces hay una diferencia entre, yo no creo Tú que, sabes, tú sabes que, por ejemplo, en el judaísmo del siglo I, del segundo templo, había una expresión que se rescata, una baraíta que aparece en el Talmud, que dice, el mismo Dios que dijo no matarás es el mismo que dijo no cocerás el cabrito en la leche de su madre. La idea detrás de esa expresión es que no existe tal separación entre ley ceremonial y ley moral, porque como era la misma fuente, es la misma ley, entonces no se pueden construir esas categorías. Esas categorías son posteriores y serían como ficticias o artificiosas. Si se habla de la ley, se habla de la ley en un sentido genérico, no se puede hacer categorías. Las categorías son muy posteriores incluso al pensamiento del judío de la época de Jesús. Para un judío de la época de Jesús, la ley era la ley, es decir, bueno, todos los mandamientos, tanto morales como ceremoniales, todos estaban incluidos en el mismo paquete y se veían como un todo en totalidad, y por lo tanto cuando se hablaba de la ley se hablaba de todo eso. Si Jesús dice que le va a dar el cumplimiento a la ley, que la palabra concreta que aparece ahí en griego es la palabra para dar propósito, es decir, darle su verdadero significado, lo que hace Jesús es, en este caso, volver la ley a sus principios. Y creo que hay ejemplos básicos en las escrituras. Cuando le hablan sobre el tema del divorcio, la ley de Moisés permite el divorcio, pero por la dureza del corazón, lo que implica que los elementos que explican la ley, las explicitaciones de la ley, surgen por la dureza del corazón de los hombres. Cuando tú eliminas ese elemento de dureza, reduces la ley a su mismo principio. Del claro, principio, por ejemplo, de que el hombre debe ser marido de una mujer, puesto que en la ley se permitía que el hombre tuviese dos mujeres, se permitía la claro. poligamia. Ah, bueno, pues entonces aquí volvemos al principio, y por eso es que Jesús habla de sus mandamientos, no de las explicitaciones posteriores que se dan a causa de la dureza del corazón, que obviamente son elementos que entran en la voluntad permisiva del Señor, justamente en las explicitaciones que se dieron, pero que no estaban dentro de lo que realmente era la moral definitiva del Señor. Es decir, los Bueno, mandamientos del Señor se reducen solamente a principios, y estos principios ni siquiera se enlistan. Por eso hay una diferencia entre la ética de Moisés y la ética de Cristo, en el sentido de que no es sistemática, es bueno, asistemática justamente. bueno, Y yo creo si, que sí. no, para terminar, y si Jesús le da cumplimiento total a todo en el sentido de que le da su verdadero significado, no solamente se cumple en Jesús la ley ceremonial, dándole el verdadero significado a los sacrificios, que era el suyo, sino también a la ley moral. Y por eso Claro. es que nosotros podemos llegar, por ejemplo, a hacer una mejor comprensión de lo que quiere decir el mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una mejor comprensión. Una mejor comprensión del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, una mejor comprensión del mandamiento de no matar y una mejor comprensión del mandamiento de guardar el día de reposo. Porque en Cristo la ley adquiere su verdadero significado. Por eso es que yo no soy sabatista, porque justamente entiendo que en Cristo la ley adquiere su verdadero significado y Jesús representa una nueva creación. Y esa nueva creación implica también un nuevo día de creación. Ese nuevo día es el domingo, porque es el día que Jesús resucitó, justamente por eso. Entonces, técnicamente, cuando nosotros vemos esa forma en que se presenta, es porque se libera uno de esas categorías artificiosas de ley ceremonial y moral, que creo que es el problema de la adventista, porque la adventista dice, la ley ceremonial se cumplió, pero no la ley moral. No, también la ley moral se cumplió en Cristo. Y por eso nosotros descansamos en la figura de Cristo, que nos da el verdadero reposo, y Claro, sus mandatos ya no están escritos en piedra, sino en la tabla de nuestro corazón. claro, claro. Uh -huh. Pero yo creo que incluso la ética cristiana es más expansiva, no menos. Y esto es algo que yo creo que es muy importante considerar. O sea, Uh yo -huh. veo a las personas hablando de la ley y no entienden que la ley es positiva.
Por ejemplo, yo creo que Jesús lo dice, el Viejo Testamento dice, yo quiero obediencia, no sacrificio. Esto es muy importante porque la palabra sacrificio que se utiliza ahí tiene que ver con los sacrificios que se hacían en el templo. Dios prefiere la justicia, prefiere que se ayude al pobre, le da prioridad a esos elementos que a la labor. Y yo creo que en el Viejo Testamento se puede hacer un exégesis. Yo creo eso. Donde los elementos ceremoniales son secundarios cuando nosotros lo comparamos con la labor de yo creo que no hay una disrupción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si creyese en esa disrupción sería marcionita. Yo creo más bien que lo que hace Jesús es darle el verdadero significado. Es decir, quitarle todas esas capas de tradición agregada durante los siglos por exégesis, por interpretación, por agregados, etcétera. Le va quitando todo eso y lo lleva a su verdadero significado. Un significado que es universal y que trasciende más allá del elemento ceremonial, pero también del elemento moral, porque la moral es absoluta, sin duda alguna, porque es universal, pero hay elementos que entendemos como moral que varían de época en época. Es decir, cocer un cabrito en la leche de su madre era un acto malvado, un acto moralmente mal visto. ¿Pero qué es eso? Porque estaba vinculado a prácticas paganas, estaba vinculado a prácticas de idolatría. Entonces, técnicamente, aunque esta práctica ya no existe y está definida por el contexto, se cumplió el contexto, desapareció la cultura cananea, desaparecieron ese tipo de sacrificios. Bueno, pues al desaparecer ese elemento, volvemos otra vez al punto inicial, que fue la causa de por qué se da ese mandato. Bueno, por causa de la idolatría. La idolatría se mantiene como un principio, es decir, el no incurrir en la idolatría. La idolatría se mantiene como un pecado, y ese pecado ahora tiene otras formas de expresión que ya no tienen que ver con cocer el cabrito en la leche de su madre. Entonces, técnicamente, así es como se entiende eso. No hay una disrupción, pero sí hay un cumplimiento, y ese cumplimiento está en la figura de Cristo. Y lo incorrecto sería tratar, que es lo que pasa con el adventismo, tratar de crear secciones artificiosas y decir, en Cristo no se cumple la ley moral, porque también la ley moral se cumple en Cristo, caramba. Sí, claro, también en él se cumple. Pero de hecho, cuando se apela a la ley moral, es porque aquel que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Claro. Entonces, la razón por la cual nosotros nos sujetamos a la ley es diferente, porque nosotros no nos sujetamos a la ley moral de Dios por miedo al castigo, sino porque nosotros somos hechos a imagen suya. Nosotros somos hechuras suyas. Nosotros estamos llamados a ser más como Él. Entonces, la dinámica es que yo no vengo a la ley. El espíritu para poder caminar de acuerdo a su propósito, por supuesto. Exacto. Entonces, yo creo que cuando se hace énfasis en el aspecto de que yo tengo que cumplirlo porque si no me voy a castigar, bueno, eso es porque tú vives conforme a la ley y tú estás buscando tú estás evitando el aspecto retributivo. Pero la libertad en Cristo me permite andar en obediencia a Jesús. Exacto. Y andar en imitación de Jesús. Entonces la ley tiene otro propósito para mí. Y la verdad es que la ley no es una guía de lo que yo no debo hacer. La ley es una guía al carácter de Dios. Cuando Dios me dice no mate, Dios me está diciendo protege la vida. Cuando Dios me dice no robe, Dios me dice tú tienes que ser dadivoso. Cuando Dios me dice no cometa adulterio, lo que realmente me está diciendo es tú tienes que serle fiel a tu esposa. En otras palabras, la ley no es la meta, no es la meta final. Claro. La ley simplemente es un ayo, simplemente es un medio que nos conduce hacia esa meta, pero la meta es Cristo. Y cuando digo meta final, no me estoy hablando del paraíso, la recompensa final, no. Estoy hablando de la meta en esta vida, es Cristo. La ley nos enseña nuestro problema, pero la ley no nos puede salvar. Claro. La ley solamente puede decirnos cuál es el problema que tengo, pero la ley es una flecha que indica o apunta hacia el evangelio, que es como los protestantes lo hemos entendido desde Lutero. Ley y evangelio, la ley apuntando hacia el evangelio, y en el evangelio es donde se encuentra la salvación. De que nadie se salva por guardar la ley, sino que somos salvos por Cristo, a quien apunta la ley, sin duda alguna. Es así. Sí, yo creo que cuando se hace esa distinción, uno puede encontrar mucho placer en estudiar la ley de Dios y decir lo que dice el salmista, que el salmista dice, la ley es lámpara a mi camino. ¿Por qué? Porque la ley me ilumina y me muestra algo que está mal en mi corazón.
Y yo creo que esa ha sido la discusión más interesante, el ver que cuando Dios dice, Dios prohíbe el matrimonio, el adulterio, Dios lo que te está diciendo es disfruta de la mujer de tu juventud, que tú no necesites más nada, satisface tu sed en esa mujer que tú tienes, claro, porque Dios te la dio para eso. Y el tú adoptar una posición y ver el adulterio como algo bueno, implica que tú no estás viendo la riqueza que Dios te dio y tú no estás disfrutando de los frutos y los dones que Dios te dio en tu matrimonio, que es riquísimo. Y también está el último hecho acá, que es el tema de que la palabra ley también tiene acepciones diferentes de acuerdo al contexto. A veces la palabra ley significa la palabra de Dios, es decir, la escritura. Y Claro. cuando dice el salmista, lámparas a mis pies tu palabra, obviamente está hablando de la escritura, porque todo el Salmo 119 es una oda, no a la ley como el concepto este que nosotros entendemos, que apunta hacia Cristo, etcétera, que ley ceremonial, que ley moral, bla, bla, bla. No, sino a la palabra de Dios, a las escrituras que son la Claro. ley de Jehová perfecta que hace, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al sencillo, la palabra de Dios. Y ciertamente eso es lo que nos diferencia de aquellos que rechazan la sola escritura, por ejemplo, que terminan incluso cualquierizando el texto, diciendo que el texto no es verificable, que el catecismo está por encima de la palabra de Dios, que Pablo fue mal exégeta, ¿qué más? O sea, que un autor puede ser, un autor inspirado puede ser mentiroso, incluso cuando expresa algo en el libro, como dijo Horacio Yesera. O sea, todos estos tíos que por atentar contra la escritura terminan cualquierizando la escritura sin darse cuenta. Entonces, técnicamente, estas odas que aparecen, Salmo 19, Salmo 119, cuando hablan de ley, no se está hablando del decálogo allá, de los 10 mandamientos, etcétera, o de todos los preceptos que se desarrollaron posteriormente, sino que se está hablando específicamente de la misma palabra de Dios. Siempre va a depender mucho del contexto cuando hablamos del término ley. Porque justamente en la Biblia esas distinciones son contextuales. Por ejemplo, una de las citas que citaron es que dice, normalmente citan Colosenses, y dice, mira que Colosenses dice que nadie juzgue con respecto a día de fiesta, luna nueva o comida y alimento. Y algunas personas lo citan, por ejemplo, como un argumento en contra de los sabbats, porque se habla de los sábados. Sin embargo, si uno va a Levítico 23, los sábados son los días de fiesta que tiene el pueblo de Israel, y normalmente en el Viejo Testamento, cuando se utiliza esa fórmula, días sábados, luna nueva y celebraciones, se refiere a esas celebraciones, que son las fiestas las celebraciones judías que se dan durante todo el año, que no necesariamente se refieren al sábado, justamente porque a veces se utiliza de manera expansiva algunos conceptos. Tiene un sabbat, que es un cese, y tú tienes otros sabbats, que son otros ceses de trabajo, como sería una fiesta nacional de celebrar el Día de Duarte aquí en República Dominicana. Sí, sí. Entonces es necesario entender contexto siempre. Y es ahí donde yo entiendo a Douglas Moo, que es el comentario que se salta acá el hermano, justamente de vivir en el espíritu. Es porque esa ley ya no está afuera, está dentro. Moral, esta ley está dentro de nosotros, en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las implicaciones, incluso hasta en el elemento ceremonial, porque la ley genera liturgia y eso es un elemento ceremonial, pero también porque las ceremonias del Antiguo Testamento están reflejadas solamente en Cristo, solamente en Él. Es decir, todo el sacrificio de Cristo en la cruz es el símbolo total o el antetipo total de todos los tipos que estaban representados por sacrificios de animales, y eso también ha sido insertado en nuestro corazón, nuestra confianza justamente plena en Él. Eso sería vivir en el Espíritu. Así que van con muy bien ese comentario. Me están acusando aquí de adventista, qué cosa. No, tú no eres adventista. No, amados, Leonardo no es adventista, Leonardo es dominguero, créanlo. Así que crean eso. Lo que pasa es que el hermano estaba haciendo unas precisiones muy interesantes que aquí también aclaramos. Yo creo que no se puede hacer esas distinciones porque son artificiales. Cuando se habla de ley hay que entenderlo en su sentido genérico, pero en Cristo Jesús haya su total cumplimiento, y ese cumplimiento es inscrito en nuestro corazón justamente. Eso es lo que se puede decir. Algo importante es que la posición reformada es la posición que yo estoy exponiendo. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, la confesión. La ley que apunta al evangelio, sí. Exacto. Cuando nosotros hablamos de las 3 formas de unidad, es la perspectiva protestante reformada clásica. Yo sé que hay algunas diferencias entre yo no estoy diciendo algo que es raro o que algo nuevo. Pero tú te estás haciendo caso, están en joda, ¿eh? Que tú no mentira, que tú eres mormón, eso es broma. Está difícil eso. La bacucu. Okay. Muchas gracias. Hablando de todo, tú eres bautista, ¿verdad?
No, yo soy presbiteriano, Ah, pero me tú eres congrego en una iglesia presbiteriano. bautista. Sí, Mira qué bien, presbiteriano. Es sí. reformado confesional. ¿Tú te adhieres a la confesión de cuál? De Westminster. Westminster. De Así Westminster, es. excelente, excelente. Ah, pues tú eres Sí. paido. Sí, sí. Lo cual Ah, es ya. complicado en una iglesia bautista, como te No, puedes imaginar. pero es la evidencia de que eso no es un tema secundario. Porque como decía un autor que leí hace mucho, decía que un paido puede congregarse en una iglesia credo y un credo también una paido. Simplemente tienen que eh, entrar en conversaciones, en diálogo, dialogando siempre Y se entiende la respetar a gente. tus hermanos, porque, por Claro. ejemplo, esos son temas que no todos los Ujú, hermanos tienen el nivel de madurez para trabajarlo ujú. y decir, mira, yo estoy en desacuerdo y yo puedo vivir con eso. Yo tengo precisiones diferentes, pero yo Sí, amo a mis hermanos y yo deseo lo mejor para con ellos. Entonces como debe ser. yo no quiero causar conflicto en el ambiente de mi iglesia por esa posición, principalmente porque los encargados de definir lo que se enseña en la iglesia son los pastores. Exacto. Yo no soy el pastor de la iglesia para yo estar diciendo, mire, todo lo que aquí No, no, creemos. claro. No, ni tampoco tiene que estar enseñándolo así, porque son convicciones personales directamente. Ya después Claro, que tú encuentras una iglesia paz, tú te quedas ahí tranquilo y al final de cuentas sigues siendo hermano. Que esa es la gran belleza del mundo protestante que el católico romano no termina de entender, caramba, por más que uno se lo explique. claro, claro. Pues bien, Un solo cuerpo. De verdad, muchas gracias por sí. la oportunidad. Y estos son temas que nosotros tratamos en mi canal normalmente, porque la ley de Dios yo creo que es algo que se enseña cada vez menos en las iglesias. Ujú. Y yo le puedo decir que, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo sentarme a estudiar la Biblia con respecto a eso, ha mejorado mucho mi vida en muchísimas áreas. Sí, y que se enseña mucho en los catecismos. El catecismo mayor y menor Exacto. de Lutero tratan el tema, Ujú. los catecismos mayor y menor de Westminster tratan el tema. De hecho, una de las cosas características de un catecismo dentro del mundo protestante es que te enseñan tres cosas. Te enseñan el credo, te enseñan el Padre Nuestro y te enseñan los 10 mandamientos, siempre con explicaciones básicas a la luz de lo que las escrituras enseñan y sirven de bendición para cualquier hermano, sea Ujú. pentecostal, sea anglicano, sea metodista, sea bautista, sirven de bendición para todos. ¿Por qué? Porque son documentos que han sido presentados para bien de toda la comunidad de fe que se identifica como cristiana sin importar el nombre que tenga. Así es. Hermano, pues muchas gracias. Gracias por estar Vale. conmigo y fue muy interesante la plática y me gustó mucho lo de Juan 8. Tremendo, tremendo. Muchas gracias y que pasen buenas. Excelente. Muchas gracias por tomarse el tiempo y ver este capítulo. Si has llegado hasta aquí, estoy muy agradecido de que sigas mi canal. Me gustaría que dejaras en tus comentarios qué otros temas relacionados con este tema de la ley te gustaría que tratáramos. La próxima semana estaremos publicando un estudio relativamente interesante y largo con respecto a la separación o el divorcio. Espero que sea de beneficio para ustedes y siempre abierto a sus preguntas y conversaciones. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.